los desafíos que tenemos como personas de nueva derecha es muy, muy grande. El primero de ellos es romper estigmas, romper tabúes. ¿Por qué? Porque México es un país muy particular dentro de la batalla cultural. México es un país que al día de hoy, en 2023, lleva ya más de 100 años siendo gobernado por corrientes de izquierda. Es la realidad. México tiene un gran periodo de gobierno de un partido que se llama el PRI, que es un partido que surge de la que se considera la primera revolución social de la historia, que en realidad deberíamos decir la primera revolución socialista. Tenemos también la primera constitución social o socialista de la historia del mundo, y eso nos ha marcado y eso ha cooptado nuestro potencial como nación, eso ha cooptado nuestro potencial de desarrollo, eso ha hundido en la pobreza a nuestra gente, nos ha hundido culturalmente en una situación en la que la escala de valores para muchas personas cada vez se va destruyendo más, pero aún así saben una cosa y debe ser una cosa que nos dé mucha esperanza, que la gente no se ha rendido y que la gente no ha cedido completamente y la gente en un estado a lo mejor de aletargo entiende cómo deben ser las cosas. La gente de México, la verdad es que defiende pues, la vida desde la concepción, defiende las libertades individuales, defiende la familia, más que en muchísimos países del mundo, defiende la propiedad privada. La gente en este país ama a su nación, ama a Dios y ama todos los valores que hoy son considerados como políticamente incorrectos. Y justamente una parte importante de nuestra agenda debe ser romper el tabú que se pretende imponer desde el gobierno o desde las megacorporaciones, desde los grandes medios de comunicación, para que la gente cada vez más satanice esos valores. La verdad es que estamos en una carrera contra el reloj porque allá cuentan con todos los recursos del mundo, cuentan con toda la infraestructura, con toda la logística, pero no han llegado a todos. Y nosotros tenemos que llegar antes, nosotros tenemos que dar un mensaje de que estamos para dar propuestas que pueden ayudar a la gente, que nuestras ideas verdaderamente representan los intereses del mexicano común, del mexicano de a pie. Y la verdad, amigos, es que yo pienso que si en algo acierta Agustín Laje cuando él describe lo que es la nueva derecha y lo que debe enfocarse a abordar, es que durante la Guerra Fría a lo mejor se ganó una batalla económica por parte de Occidente, pero la batalla cultural se dejó a un lado completamente y hoy vivimos las grandes consecuencias de eso. En Derecha Mexicana, por ejemplo, contamos con colaboradores de varias corrientes de derecha, porque también hay que reconocer que la derecha no es una y por lo tanto el frente no debe ser único. No se debe monopolizar el hecho de decir yo soy de derecha, mis valores son el mero conservadurismo, a lo mejor impulsar una agenda de mi religión, de mis valores religiosos. Yo pienso que en eso falló la derecha en ser demasiado individualista en cuanto a las ideas y en Derecha Mexicana, en el grupo en el que yo participo, hemos demostrado que eso no es necesariamente algo que debe ser la regla general. Ahí tenemos gente patriota, gente conservadora, gente que es muy religiosa, tenemos agnósticos, tenemos también uno que otro liberal, y la verdad es que las cosas ahí funcionan muy bien. Y uno de los grandes obstáculos que yo he Yo he percibido que percibido que tenemos tenemos en otros en otros lados lados. es que muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo por esos mismos bloques ideológicos que a lo mejor alguno de ustedes puede tener en lo personal. Y la verdad es que yo considero que deberíamos empezar a dar un paso al frente y dejar eso atrás porque no nos aporta nada, no nos suma nada, únicamente beneficia a nuestros rivales. Y yo siempre que platico con Isaac, con Alejandro, con Abraham, con alguno de nuestros amigos, la verdad es que entendemos que es algo natural a la gente de derecha, pues ser un poco individualista. Al final, nosotros nos oponemos al colectivismo
de la izquierda. Nosotros nos oponemos a la mística del único líder carismático del cual se alimenta la izquierda. Entonces, por lo tanto, es normal que nosotros busquemos ese individualismo y mantenernos libres y hasta cierto punto aislado en cuanto a nuestras ideas personales. Pero aún así, debemos entender que la colaboración es posible y hay espacios donde se ha demostrado. Entonces, para romper esos estigmas que tiene la derecha, para romper esos tabúes, ese pensamiento que tiene el pueblo de México, de que la gente derecha es gente de élite, que solo vive en los lugares más privilegiados de las ciudades, que se la pasa literal viajando por el mundo sin trabajar, como lo hacen muchos influencers, que de derecha no tienen nada, que son la gente más progre, que son la gente más socialdemócrata que hay, que son la gente que con sus fortunas se van a hacer estudios de género a la Sorbona de París. Para nosotros poder romper eso, tenemos que salir a hablar con las personas, tenemos que escuchar sus problemas, porque desgraciadamente los partidos políticos se han olvidado completamente de eso. Y en específico me gustaría referirme pues a algunos partidos que les gustaría pintarse como que son de derecha, y no lo son. Ustedes saben de quiénes hablo y aunque en todos los espacios hay gente que es punto y aparte, es gente que se diferencia, que puede mantener valores y conservarlos, la realidad es que hoy muchos partidos políticos están más interesados en impulsar una agenda global y convencer a la gente diciéndole que alguien tiene sangre indígena, que alguien porque es mujer merece algo, que alguien porque es homosexual merece algo. Están más interesados en eso que escuchar los grandes problemas, como el problema de seguridad, como el problema de trabajo, como el problema de que el dinero cada vez alcanza menos, como el problema de salud, como el problema de educación, que tenemos un sistema educativo secuestrado desde hace años por un sindicato totalmente criminal del que nadie habla y al que nadie quiere tocar por miedo. Literal, las instituciones de este país se encuentran secuestradas por socialistas. En lugar de ver eso, parece que la agenda política está más centrada en hablar de feminismo, de aborto, de banderas arcoíris. Entonces, vayamos con la gente, respondamos a esos grandes reclamos de seguridad, trabajo, educación, salud, para que una vez que nosotros ofrezcamos, y yo sé que podemos hacerlo porque nuestra ideología mostradamente funciona para dar una respuesta a esos factores, una vez que nosotros vayamos con la gente y demos respuesta a esos reclamos, la gente también entenderá nuestros puntos de vista y nos dejará de ver como fanáticos, como gente radical, como gente de ultraderecha que es cerrada y que no entiende y que solo quiere imponer ideas, porque esa es la narrativa que se tiene de nosotros. Y eso es lo que hay que derribar, amigos. Entonces, yo agradezco mucho que se arme este espacio. La verdad es que Isaac no me dejará mentir, no fue nada fácil organizar todo esto, pero el esfuerzo yo sé que valdrá la pena, yo sé que vale la pena escucharlos a todos, aunque no coincidamos muchas veces en algunos puntos, la verdad es que siempre hay algo importante de todos ustedes que escuchar. Y justamente para eso es este espacio, para que se conozcan, para que tengan la oportunidad de oír otras ideas. Algunas les gustarán y algunas no les gustarán, pero yo estoy seguro de que de aquí podrán salir con amigos, con frescura, con ideas nuevas, con mucha esperanza, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Estás en mute, Isaac. Ok, gracias. Disculpen, no me podía desmutear. Muchas gracias, estimado Ricardo, por tu participación. Y tienes todavía tiempo. Tenemos dos manos levantadas, la de Alejandro y Elena. Bueno, no sé si Elena solo aplaudió o quiere hacer un comentario, así que les escuchamos. ¿Sí pueden desactivar su micrófono? Alejandro. Sí, pero no sé si... Ah, Elena aplaudió. Ok. Bueno, yo lo que quería preguntarte, querido Ricardo,
¿Qué opinas de las personas, por ejemplo, que dicen defender la libertad religiosa, pero que realmente lo único que demuestran es protagonismo o querer protagonismo y luego entonces, en base a sus dogmas ideológicos, pues solamente desunen a varias personas, e inclusive las atacan? Creo que sabes de quién te hablo, pero en estos momentos yo no diré ningún nombre, porque no se trata de pelear, sino simplemente de preguntarte esto. Mira, Alex, muchas gracias por tu pregunta. Yo considero que los valores en común que tenemos con muchos personajes y grupos son más que las diferencias que podemos tener. Tal vez muchas de esas peleas o conflictos que se ven a diario en los grupos de derecha, es más que por diferencias, por cosas en común que a lo mejor se pueden tener con alguien y que no les gusta, no nos gusta reconocer. Hay un viejo dicho por ahí que dice que lo que nos choca luego nos checa, ¿no? Entonces, yo diría a todos los grupos, a todas las personas que son independientes, que intenten hacer un esfuerzo por llevarse bien con la gente que encuentran en este medio. Porque, a ver, la realidad es que somos pocas personas que están organizadas bajo este fin. Somos muy pocos en México, ustedes lo pueden ver en nuestros eventos como en el CIPAC o en el Congreso de la Iberosfera, que aunque nosotros sentimos que somos muchas personas las que van y hasta sacaban los boletos, la realidad es que si lo ponemos en números reales del país, de los 130 millones de habitantes que hay en México, somos pocas personas que están entrando a analizar y organizar estas ideas. Entonces, imaginemos si de por sí no somos muchos y nos peleamos, nos conflictuamos con los pocos que andan en esto, pues el día de mañana, ¿en quién podemos contar? Si no podemos contar con la gente que comparte nuestros valores en esta batalla, pues entonces ¿con quién vamos a contar? ¿Quién nos va a tender una mano cuando a lo mejor nos estén persiguiendo? Que yo se los digo, un día de estos va a pasar, porque si esto sigue creciendo, así como López Obrador persigue a periodistas que aunque son progres, son sus opositores, el día que esto crezca más, nosotros vamos a ser los perseguidos. Y es ahí cuando en verdad vamos a valorar llevarnos bien y tener confianza en la demás gente que hace esto y tener muchos aliados en la gente que comparte estos valores. Ahí es cuando verdaderamente yo pienso que nos vamos a percatar de lo importante que es que en este mismo momento dejemos a un lado esas pequeñas diferencias que podemos tener y nos centremos en las cosas que nos unen y en las cosas en las que podemos colaborar y que yo estoy seguro que son las cosas que el día de mañana vamos a llevar a la agenda pública. Excelente, gracias. Así es, Gracias. Ricardo. Hay que hacer este llamado a la colaboración, al trabajo en equipo, ¿no? A la fraternidad. ¿Alguien más tiene una pregunta para Ricardo o algún comentario de lo que nos expuso? Solamente activen su micrófono o alcen su mano. Bien, si no, te agradecemos mucho, Ricardo, por tu participación, que es muy valiosa, y te invitamos a que nos sigas acompañando a lo largo de este día del foro virtual de la Nueva Derecha, de la cual tú eres parte del comité organizador y que no hubiese sido posible sin tu ayuda. Así que muchas gracias y reconocemos tu liderazgo desde la Coalición por la Vida, la Familia y la Libertad. Enhorabuena y continuamos con el programa para escuchar a Reinaldo Vizcarra, quien es uno de los jóvenes líderes de Patria Unida que se fueron a un programa de formación en España. Bienvenido, Reinaldo. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenos días a todos. Nuevamente les agradezco por invitarme a hacer una participación en este foro. Yo realmente estoy muy emocionado con todo este evento. Me ha dado mucho gusto ver el día de ayer todos los jóvenes que se conectaron y también hoy. Y he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos a través de chats y demás. Y me da gusto escuchar que son jóvenes que algunos no tienen ni 18 años y apenas se están integrando a la causa, ¿no? Apenas están descubriendo lo que es el conservadurismo y, y se quieren sumar y quieren aportar. Y eso a mí me hace muy feliz. O sea, contándoles un poquito sobre mí,
yo empecé a leer sobre estas ideas cuando tenía alrededor de 16, 17 años. Yo estaba estudiando en la prepa, empecé a leer sobre Donald Trump, ¿no? Que es lo que estaba muy de moda, ¿no? Que apenas se estaba postulando. Entonces, imagínense, yo en 2015, hablar a favor de Donald Trump, pues era algo, pues impensable para muchos, ¿no? Y pues yo también, del lado del conservadurismo, yo no estaba estudiando en una escuela católica, yo estaba en el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, entonces siempre era un constante debate con los compañeros y demás, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que los jóvenes que nos acompañan en el día de hoy realmente siéntanse agradecidos que existan este tipo de eventos. O sea, realmente me da mucho gusto ver cómo la derecha se empieza a organizar. Ya han pasado 8 años desde eso, el tiempo se pasa volando, pero de verdad lo que tenemos hoy no se compara con lo que había antes, en especial entre los jóvenes. Entonces, les digo bienvenidos, siéntanse emocionados y bueno, ya entrando un poquito más en tema, habiendo tanta gente que está empezando con estos temas, hay un concepto que quiero explicar que ha salido en varias de las pláticas y yo creo que es fundamental para poder entender el conservadurismo. Y este es el concepto de la libertad. La libertad muchas veces cuando pensamos en ella, pensamos en la Estatua de la Libertad, pensamos en fuegos artificiales, ¿no? Esta como idea gringa de libertad. Pero yo quiero ir más allá y por lo tanto quiero abrir con esta pregunta. ¿La libertad realmente la poseemos? ¿Ustedes creen que son libres? Díganme cuánto tiempo pasan sentado frente al teléfono viendo las mismas 3 apps o cuántas horas pasan viendo Netflix. Y no necesariamente porque quieres ver una serie en específico, sino porque nada más dices, quiero ver algo. Pues déjenme explicarles por qué te sientes así, porque aunque te pongas a ver algo en Netflix, te sientes aburrido e insatisfecho. La verdad es que el posmodernismo y el liberalismo nos han mentido sobre el verdadero significado de la libertad y lo han torcido tanto el significado que sin darnos cuenta nos hemos convertido en unos esclavos. Sí, en unos esclavos de nuestros impulsos, de nuestras tentaciones y de nuestras emociones. Dentro de la tradición grecorromana, ya sea de acuerdo a pensadores como Platón, Epicteto y Aristóteles, incluso dentro de la tradición cristiana con Dante, San Agustín y Tomás de Aquino, el entendimiento no era que el individuo está libre de todas las limitaciones para hacer lo que le plazca, ¿no? Esa definición de la libertad es bastante nueva en la historia del mundo. Es una definición liberal de la libertad y contrariamente a la intuición, es esa comprensión de la libertad como la capacidad de los individuos de hacer lo que quieran sin restricciones, lo que ha llevado a la caída de la verdadera libertad y por lo tanto de nuestra civilización occidental. Porque el problema con el posmodernismo y el liberalismo es que nos ha querido decir que la libertad es lo mismo que ser libres y hacer lo que quieras. Y esto se supone que es intrínsecamente bueno. Pero cuando realmente lo piensas, o sea, ¿por qué consideramos que esta libertad es buena? ¿Qué es intrínsecamente bueno de que un individuo tenga la opción de hacer lo que le plazca? O sea, yo les pregunto, ¿qué pasa si este individuo decide destruirse a sí mismo? ¿Sigue siendo bueno? Ahora, muchos me dicen, oye, Reinaldo, pero ¿qué te pasa? Parece que estás tratando de argumentar a un sistema como el de China, donde el gobierno te castiga si no sigues su definición de la moral. Pero no, eso no es lo que yo estoy argumentando aquí. Yo estoy hablando a favor de autogobernarse. Estoy hablando a favor de personas que se gobiernan a sí mismas y a sus comunidades. Epicteto nos dijo en su manual, déjenme sacar el quote que aquí tengo. Debes ser una sola clase de hombre, bueno o malo. Debes cultivar ya sea tu propia facultad de dominio o bien las cosas externas. Debes dedicarte ya sea a cosas que están dentro de ti o bien a las que están fuera de ti. Esto es, debes elegir ser un filósofo o alguien del vulgo. Piénsenlo un momento. Lo que nos está diciendo es que aquellos que viven la vida del filósofo y utilizan la razón son los que realmente son libres, no los que son parte del vulgo. Y sí, yo lo entiendo, no es fácil llegar a vivir esta vida. La verdadera libertad no es una condición con la que nacemos, sino una que logramos a través de la disciplina. La libertad no es solo hacer lo que quieras, porque si haces lo que quieras, te vas a convertir en un esclavo
de tus deseos. Y pues, ¿qué pasa? Pues todos somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos defectos. Si lo, si haces solamente lo que quieres de tus deseos, de nuevo te vas a terminar convirtiendo en un esclavo de ti mismo. La comprensión de cómo hoy el liberalismo nos vende la libertad, antes esa definición era la de esclavitud, ¿no? Donde, como ya lo dije, o sea, simplemente te vuelves esclavo de tus tentaciones y de tus deseos. También hay que tomar en cuenta que como el apetito humano es infinito y los recursos del mundo son finitos, entonces para lograr la verdadera libertad hay que educarse y tener disciplina. Hay que aprender a ser una persona virtuosa para poder funcionar en una sociedad libre. Por eso la libertad es buena y no en sí misma, pero es buena porque requiere de la virtud. Sin virtud es imposible alcanzar la verdadera libertad. Y este es el principio fundamental bajo el cual se fundó la cultura occidental. Pero el problema con la verdadera definición de la libertad, a los ojos del liberalismo, era que requería de cosas como la tradición, las estructuras sociales y, y cosas como la familia. Por eso es que hoy vemos esos ataques contra eso, porque son ataques contra la libertad, porque si no tenemos una base familiar donde se pueda, no tenemos religión, no tenemos familia, una estructura donde se puede pasar estas ideas, pues es cuando te vuelves dueño del individuo y a la vez esto crea un hoyo en la sociedad ¿y qué es lo que pasa? La gente al tener este vacío vota por darle más poder al gobierno y por lo tanto, en el sentido de que supuestamente nos volvemos más libres porque podemos hacer más de lo que queramos, en el verdadero sentido estamos perdiendo libertad. Eh, y pues de nuevo, esto causa que se desestabilice la sociedad y por eso cada vez el gobierno tiene más poder. El liberalismo, en teoría, ordena a la sociedad a poner énfasis en el individuo, pero lo que hace en efecto es desintegrar a la sociedad y su tejido social, lo que a su vez desestabiliza la sociedad y la lleva a un punto donde estamos ahora, una sociedad en la que eres libre de cambiar de género, matar bebés en el útero, consumir pornografía, libre de fumar marihuana y todas estas cosas, pero a su vez estamos viviendo en un estado de vigilancia en el que necesitas licencias, permisos y certificaciones para poder ser un miembro productivo de la sociedad y a su vez tienes prohibido hacer cosas como, por ejemplo, negarle el servicio a una persona homosexual porque hacerlo infringiría en la máxima libertad del hombre gay de estar libre de que lo juzgues, ¿no? Incluso de la desaprobación de quizá tu religión o de la sociedad. Pero a ver, sin ya salirme tanto del tema, ¿por qué digo que la virtud lleva a la libertad? Pues bueno, esto nos lo explicó Aristóteles en su libro de Ética Nicomaquea. Él empieza el libro hablándonos de que todos los actos humanos tienen un propósito. Tú vas a la escuela porque quieres sacar tu título, porque quieres ser abogado, porque te gusta ayudar a la gente y siempre vas a poder hacer un porqué. Lo que nos dice Aristóteles es que cuando haces esta pregunta las suficientes veces vas a llegar a un punto en el que la respuesta va a ser el verdadero propósito del ser humano, la libertad. No, perdón, no la libertad. Va a ser esa felicidad, el sentirte lleno, completo, la verdadera felicidad, lo que te permite florecer. Entonces, para alcanzar esto, la única forma es a través de la virtud. Si quieres alcanzar tu objetivo como ser humano, tienes que ser una persona virtuosa. Ahora, soy una persona conservadora, tengo mis valores bien definidos, pero sin lugar a dudas, el concepto que me permite vivir una vida virtuosa es el de la libertad. No pretendo ser alguien que ya alcanzó esta felicidad, la eudaimonia, pero en mi día a día trato de no dejarme llevar por mis simples deseos. Intento siempre utilizar la razón. Como personas conservadoras tenemos la oportunidad y la responsabilidad de liderar con este esfuerzo, resistiendo a los impulsos y promoviendo valores sólidos en nuestra sociedad. Si nos mantenemos fieles a estos principios, no solo lograremos la victoria en la batalla cultural, sino que también nos dirigiremos hacia una vida más plena y una sociedad verdaderamente libre. Muchas gracias y dejo el espacio abierto para
para preguntas, comentarios. Así es. ¿Hay alguna pregunta para nuestro estimado Reinaldo? Sí, Reinaldo, si pudieras subir un poquito tu micrófono porque se escuchaba el sonido no muy claro, pero No me sí te digas, escuchamos, ¿eh? a ver. Sí, ya te escuchas mejor. Adelante, Alejandro, tienes tu mano levantada. Sí, Reinaldo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Oye, pues me gustaría preguntarte, eh, ¿qué hacer pues para poder coincidir? Es decir, que los líderes trabajemos casi como una familia, porque bueno, cada quien trae su agenda, ¿no? Pero porque define ciertas causas, no todos defendemos las mismas causas al mismo tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, pues me considero activista en pro de la libertad religiosa y es a lo que mayoritariamente me dedico, pero pues también estoy ahí pugnando porque se deje de promover el aborto, etcétera. ¿Tú qué aconsejas o cuál sería la propuesta para que lleguemos a los jóvenes, o sea, más jóvenes que yo, por ejemplo, Ujú. porque también es ganarlos, porque todo se los está quedando, pues sí me voy a atrever a llamarle enemigo, estos socialistas, estos de izquierda, que solamente les quieren cortar las alas, que les dicen que no tengan aspiraciones, que les dicen que no van a poder tener una casa, un coche. ¿Qué opinas de eso? Muy buena tu pregunta. Mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer para atraer a los jóvenes es vivir con estos principios y tener éxito, porque como argumenté, con la teoría de la izquierda, donde simplemente sigues lo que haces lo que te plazca, yo me siento que soy y por lo tanto hago, no, no, no. Si haces eso, te va a llevar a una vida de miseria. Nosotros lo que podemos hacer como conservadores al vivir estos principios es triunfar. Y lo digo en el ámbito profesional, personal, o sea, una persona que cuida su cuerpo, que es el mejor en su trabajo, que tiene una familia y demás, eso por sí solo es éxito, es lo que va a atraer a la gente. O sea, en el momento que nos enfrentemos a la izquierda y ellos se sientan miserables y tristes y demás, y nosotros nos sintamos plenos y estemos contentos, y nos sentamos, estemos satisfechos con nuestra vida, eso solito va a causar un efecto en los jóvenes de, pues, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Por qué ellos sí están felices con su vida? Eso yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Digo, ahorita no me quise meter tanto en cada una de nuestras causas, porque pues, sé que son muchas y no terminaríamos, pero realmente yo creo que así es la forma en la que ganamos, ¿no? Cuando tenemos nosotros nuestras vidas plenas, es como empezamos a ganar, ¿no? O sea, no hay forma de que la izquierda con esos principios le gane, o sea, nada le va a ganar a la disciplina y al trabajo duro. Gracias, Reinaldo. Gracias a ambos. Tenemos un minuto. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta de esta ponencia de Reinaldo? Solamente activen su micrófono o pueden alzar la mano, como prefieran. Y si no, a mí sí me gustaría preguntarte, Reinaldo, cuéntanos qué tal tu experiencia en España, qué aprendieron y cómo ves el avance de Vox en ese país, en Europa, y este surgimiento de una nueva derecha en Italia, en Brasil, en Estados Unidos y que está ganando en muchos lugares del mundo. Claro, pues miren, les platico un poquito. Tuve la oportunidad de reunirme con diferentes, bueno, fuimos varios líderes, jóvenes de México a España. Nos reunimos con algunas personas de Vox, justamente, y nos platicaron desde su historia, ¿no? Eh, pues, qué era lo que querían al principio. O sea, al final, ellos también, donde ponen su mayor énfasis es en la familia. Y, y de nuevo, em- se empieza a hacer esta idea, no metiéndose tanto en específico en cada una de nuestra agenda, ¿no? O sea, sino, ¿qué queremos? Queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, pues con esto, 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 esto. Entonces, se empieza como un mensaje muy general de bienestar y ya de ahí empiezan a salir las cosas más específicas. Por eso yo creo que como conservadores tenemos que tener nuestro mensaje claro. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un mejor futuro para nuestras familias y para nuestros hijos. También lo que me encantó del viaje fue
lo que decía un poquito al principio, conectar con jóvenes que, o sea, quizá no tienen ni 20 años, pero ya están de nuestro lado, están convencidos de que el conservadurismo es lo que va a ganar. Eh, y pues sí, yo creo que estamos tomando los pasos correctos con eventos como este. La derecha en México está empezando a crecer, de verdad no saben el gusto que me da. Como les decía al principio, yo no tenía un espacio para hablar de estas ideas, ¿no? Cuando está en la preparatoria, ver que hoy sí lo existe, que hoy sí existe, me da muchísimo gusto y me da esperanza para el futuro. Sé que al final vamos a ganar, eso se los aseguro. Gracias, estimado Reinaldo. Agradecemos tu participación en este foro virtual de la Nueva Derecha y seguimos aquí en el programa. Me gustaría saber si se conecta con nosotros Brian Alexis Galicia. ¿Estás por aquí? Gracias, Reinaldo, nuevamente. No se encuentra Brian Alexis Galicia, ¿cierto? Bien, entonces continuamos con nuestro siguiente ponente, que es Juan Manuel, y él está en el Centro de Bioética de Guadalajara. Nos va a hablar sobre estos temas. Te escuchamos. Gracias, buenos días a todos. Soy egresado del Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética de la ciudad de Guadalajara, egresé en el 2012. Y bueno, antes que nada, voy a hacer una pequeña oración, no pequeña, más bien una oración para encomendarnos al Espíritu Santo. Y les pido que me acompañen. Espíritu Santo, te pedimos que ilumines nuestras mentes para entender lo que tú nos quieres decir, para que hables tú en este momento por mi boca y que seas tú el que transmita lo que tú quieres que nosotros entendamos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, miren, a mí me invitaron a hablar sobre aborto. Es una cosa que me apasiona. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos muy confundidos, lo que conocemos como relativismo. Es decir, cada quien dice lo que es verdadero, cada quien a su manera entiende lo que está bien y lo que está mal. En la ley natural está muy claro lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces, voy a hablar de conceptos porque una cosa que yo he aprendido es que el lenguaje puede ser utilizado para comunicar la verdad o para esconderla y torcer la realidad. Hoy en día el lenguaje se utiliza para manipular. Por ejemplo, cuando decimos interrupción del embarazo, en lugar de decir aborto, estamos utilizando una frase que nos quita el concepto de la conciencia de que estamos cometiendo algo malo, porque interrumpir algo no es tan grave como decir asesinar o matar. El aborto, si hablamos no de religión, no de creencias religiosas, hablamos nada más de naturaleza, es un crimen. Y voy a explicar por qué. Para quienes argumentan que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, allí hay, vamos a decir, un hecho que es evidente. Efectivamente, cada persona es responsable de su cuerpo y puede determinar si fuma marihuana, si toma alcohol, si tiene una relación sexual, si hace cosas buenas, etcétera. Pero cuando se trata de embarazo, allí hay lo que en filosofía se conoce como falacia. Yo tomo una premisa verdadera y luego concluyo con algo que es falso. En el cuerpo de la mujer, cuando no está embarazada, no existe una placenta. La placenta es una barrera que distingue el torrente sanguíneo de la mujer, de la mamá, de la del bebé. Por lo tanto, no hay una cosa tal como parte del cuerpo de la mujer, porque cuando no está embarazada no existe esa placenta. ¿Cuándo se crea esa placenta? En el momento mismo de la concepción, cuando esas dos células, el ovario, perdón, el óvulo y el esperma se unen, ahí en ese momento, y aquí me voy a permitir hablar de lo que es la dignidad de la persona, en ese momento se crea un nuevo ser humano. Ahí hay una carga genética de 46 cromosomas, que es muy diferente esa carga genética o esa característica genética de la de la madre. Ahí hay 22 pares de cromosomas que determinan al individuo.
y un solo par, que es el 23, que determina el sexo. Y nada más, en la naturaleza existe XX y XY. Es decir, las X siempre las pone la mujer, las X o las Y las pone el hombre. Entonces, no hay más que dos sexos en la naturaleza. Y a manera, el otro día me llegó una cosa que parecía un chiste, pero pues puede ilustrar muy bien esto. Cuando tenemos problemas de tipo genital, no tenemos más que dos opciones: ir a ver un urólogo o ir a ver un ginecólogo. No hay más. Entonces, la dignidad de la persona viene de su unicidad, es decir, somos únicos e irrepetibles. Esa carga genética jamás se va a volver a repetir. Nunca ha habido un ser como cada uno de nosotros. No lo hay y no lo habrá. Simplemente por esa combinación de genes. ¿En qué momento podemos decir que el ser humano es digno? Para los creyentes está en que en el primer momento de la concepción Dios infunde el alma. Y ahí está la dignidad dada por Dios. Para quienes no son creyentes, está en la unicidad, es decir, somos únicos e irrepetibles. No hay nadie como nosotros. De ahí viene nuestra dignidad. Entonces, cuando alguien dice que puede separar un ser humano en desarrollo del vientre de la madre, lo que está quitando es la dependencia biológica natural de ese nuevo ser de la madre, porque él depende para vivir de esa conexión a través de la placenta, pero no es parte del cuerpo de la madre. Entonces, si le retiras ese sustento, le estás retirando la posibilidad de vivir y lo estás condenando a muerte, lo estás matando. Por eso es un asesinato. No hay argumento que puede ir en contra de esto, porque esto es científico, esto es biológico. Quienes, quienes son médicos y doctores saben perfectamente que esto es así. Para quien no, les recomiendo un libro que se llama Bioética para Todos y el autor se llama Ramón Lucas Lucas. Ahí se habla de todas estas cuestiones en forma muy simple para que cualquiera lo pueda entender. Bien, ¿de qué se trata esto de la ideología de género y de el lobby que tienen en todos los países acerca de cambiar las legislaciones para permitir el aborto? Yo descubrí, curiosamente, estudiando bioética, que no era un tema de ética, no es un tema de moral. Yo me enfrascaba en discutir si era bueno o era malo. Pero cuando descubrí, anoten esto, por favor, es muy importante para nosotros como católicos conocer estos documentos. Anótenlo. Memorándum 200. Búsquelo en internet. El original está en inglés, pero hay muchas traducciones a muchos idiomas, entre ellos el español. Este es un documento secreto que se desclasificó de la administración de Richard Nixon y que lo sacó vamos a decir, a la luz un obispo en el Vaticano. ¿Qué dice este documento? Este documento, escrito en 1975, como referencia, recuerden ustedes esa época, los que tienen más de 50 años, o 40 quizás se puedan recordar, el presidente era Luis Echeverría Álvarez, un presidente que también buscó, que radicalizó mucho su posición y que puso en contra a los ricos de los pobres. Había una lucha de clases, él estigmatizó a los empresarios y les dijo que ellos eran los responsables de la pobreza en México. Un estigma que no se ha podido quitar de los empresarios y que se sigue explotando en contra de los empresarios, pero que no es verdadero. Entonces, este documento dice ahí, señor presidente, refiriéndose a Richard Nixon, nuestra mayor amenaza no es la Unión Soviética. Si se recuerdan, la Unión Soviética en ese tiempo tenía un armamento nuclear que era equiparable al armamento que tenía Estados Unidos y se temía una tercera guerra mundial. En ese tiempo, a México le hacen préstamos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero con una condición. ¿Cuál? Pues lo que dice este documento, cuando lo lean se van a dar cuenta. En este documento dice, nuestra mayor amenaza no es la Unión Soviética, nuestra mayor amenaza es la creciente población del tercer mundo, que de seguir creciendo al ritmo que lo están haciendo, van a consumir los recursos naturales que son estratégicos para nosotros. Entiéndase, somos los dueños de los recursos naturales de todo el mundo. Y enlista 13 países que hay que controlar la tasa de natalidad. Lo encabeza China, le sigue Pakistán y la India,
y así se siguen 13 países, entre los cuales se encuentra México. En esa época, nosotros seríamos alrededor de 70 millones, verifíquenlo ustedes, no quiero dar información errónea, no lo recuerdo, pero éramos una cantidad de mexicanos que creciendo al porcentaje que estábamos creciendo, creo era el 7%, íbamos a ser más de 100 millones para el año 2000, 120 millones aproximadamente, creo. Lean ustedes el documento para que tengan las cifras exactas. Entonces, ¿qué pasó? Que en México, a raíz de este préstamo que le hicieron al gobierno de Echeverría, y si se recuerdan, fue la primera gran devaluación, teníamos el dólar a 12.50 y se subió en cuestión de meses hasta 17 pesos, y ahí empezaron las grandes devaluaciones. Le pusieron como condición que creara políticas de control natal, y nació lo que se llamó el Consejo Nacional de Población, cuyo eslogan era: la familia pequeña vive mejor. Y si ustedes notan, los matrimonios de esa época, esta ideología la adoptaron, y pues muy difícilmente de tener por familia 5 a 10 hijos. Recuerdo que ese era el número de hermanos de mis compañeros, todo el mundo era de familias grandes, 10, 11, se redujo a 2, precisamente porque se vendió una idea de que siendo menos, el dinero iba a alcanzar para más. Y allí hay también una ideología que es el hedonismo, es decir, vamos a disfrutar esta vida porque si entendemos que el ser humano es finito, que aquí se acaba todo, bueno, entonces hay que disfrutar lo máximo que se pueda. Nosotros los católicos sabemos que tenemos 3 esencias. Creemos que Dios nos infundió un alma, es decir, somos una esencia espiritual, que es el alma, somos una esencia mental o emocional, y somos una esencia física, que es nuestro cuerpo. Entonces, en esas 3 esencias nos movemos como personas, y cuando se afecta una, pues afecta a todas las demás. Entonces, esta ideología de dominación a través del control natal se impuso, por ejemplo, en China, de manera que el gobierno chino aceptó y prohibió que hubiera más de un hijo. ¿Qué pasó? Que los matrimonios desechaban a las niñas. ¿Por qué? Porque los chinos, igual que muchos pueblos latinoamericanos, querían preservar el apellido y desechaban a las mujeres. Hoy en China existe un gran problema, que existe un déficit de 400 millones de mujeres. Los chinos a los 40 años no encuentran con quién casarse y tienen que viajar a Vietnam, a otros países para encontrar una esposa, y que prácticamente a veces son compradas porque les pagan a las familias para que les den a las hijas, porque no hay. Ese es el problema que se vivió en China. Eh, la India, a Indira Gandhi también se le castigó mucho. Indira Gandhi al final aceptó, porque ella aceptaba que había mucha pobreza, y los préstamos del Fondo Monetario Internacional fueron condicionados a que pusiera políticas de población, de control natal, perdón. Sin embargo, pues hoy el país más poblado dada también sus creencias religiosas, porque es un pueblo religioso, hoy es el país más poblado del mundo, ya superó a China. Entonces, ¿qué pasa en México? Bueno, en México se ha promovido mucho esto porque el aborto y los matrimonios homosexuales no producen hijos. De esta manera están controlando también mucho de lo que es la población, y al grado que ahorita somos 130 millones, pero en el año 2000 éramos 100 millones, o sea, nos redujeron más de 20 millones de mexicanos con esta política. Esto ha hecho, pues, obviamente, que nuestro reemplazo generacional o que la tasa poblacional de crecimiento se reduzca a un nivel en el que apenas estamos reemplazando a las generaciones que se están retirando. Somos un país todavía joven, pero vean ustedes lo que pasó en Europa. En Europa, países como Alemania, por ejemplo, no tuvieron ese reemplazo generacional, y la nueva fuerza de trabajo es de extranjeros. Viene principalmente de países latinos donde se siguen teniendo muchos hijos, como Portugal, como España, como Italia, como Grecia, y de algunos o muchos países ahora con esta problemática de migración de África también, porque hay mucha pobreza en África. Entonces, Alemania perdió su fuerza laboral propia y la reemplazó con mano de obra extranjera. Hay un país que a mí me llama mucho la atención, que es Suiza, donde se concentra más del 25% de la riqueza del mundo en los bancos. Pero Suiza es un país de 8 millones de habitantes y solamente 5 millones son suizos. Hay 3 millones, 40% de la población son extranjeros. Ahí podemos ver claramente
lo que va a suceder en 40 o 50 años, donde se va a invertir esta pirámide y va a haber más extranjeros que suizos. Y puede llegar un día, 100 años probablemente, donde no existan los suizos, va a existir el país Suiza, van a tener la nacionalidad y el pasaporte suizo, pero van a ser todos de origen extranjero. Entonces, el relativismo nos está invadiendo a través del lenguaje. Hoy en día, pues tener relaciones sexuales, si se los decimos a un joven, pues no es pecado. ¿A quién le hago daño? No le hago daño a nadie. Entonces nosotros definimos qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo. Yo les voy a decir una definición de verdad que me parece que es bueno que la reflexionemos y que al final de cuentas es lo que buscamos nosotros los católicos, difundir la verdad. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es lo que es. Lo conozca o no lo conozca. Por ejemplo, cuando no se conocía el átomo, cuando se descubrió el átomo, se dijo que era la partícula más pequeña de materia que existía en el universo. Sin embargo, después la misma ciencia se corrigió a sí misma y se descubrió que había subpartículas, que eran protones, electrones y neutrones. Después, con la teoría de Einstein, de la relatividad, y con los avances tecnológicos de microscopios más potentes, se descubrió que había subpartículas en las subpartículas, y se descubrieron los cuasares, y luego se descubrieron los lúmenes, y no Muchas hemos terminado gracias. de... Gracias. Bueno, simplemente para terminar, les recomiendo que lean el libro de Bioética para Todos y que lean también Memorándum 200, y hoy, que es el día de San Buenaventura, lean un libro que se llama Camino de la mente hacia Dios, que lo escribió San Buenaventura. Gracias. Gracias, qué amable Juan Manuel. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y seguramente él puede responderla, porque ya estamos en tiempo. Y bueno, por respeto a nuestro ponente que ya está y hay que seguir el orden del día, le doy el uso de la palabra a Jorge Luis Pimentel, presidente de Trigarantes y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan por ahí? Sí, Perfecto. te escuchamos. Sí. Perfecto, muchas gracias. Primero, pues gracias a quienes están organizando este evento por la invitación. Estuve conectado la mayor parte de ayer y bueno, pues hoy pues prácticamente apenas estamos empezando, entonces pues me da mucho gusto oírlos y poder compartir con ustedes este espacio, yo creo que de colaboración, que resulta bastante fructífero porque podemos encontrar varias, podemos sacar varias ideas, ¿no? Para nutrir las diferentes agendas que pues bien lo mencionaba algunos de los que me antecedieron, no siempre las mismas causas necesariamente. Ignacio, ¿puedes, por favor, expulsar a Andrew Tate? Porque eso no es, puedes expulsar, Ignacio. Qué falta de respeto, ¿eh? Ignacio, disculpa la interrupción, Listo, Jorge. ya quedó fuera. Es que Listo. sí. Bueno, luego se pueden compartir. Me ha pasado en experiencias previas. Adelante, Jorge. Claro, no hay problema. Pero bueno, ya empezando materia. Permítanme. Listo. Luego ya entrando en materia, lo que nos compete, bueno, primero que nada yo creo que es bastante importante ahora que estamos tratando de generar una agenda, poder situar el tema de la cultura, ¿no? Antes se hacían la pregunta de cómo podemos atraer más a los jóvenes, ya que, pues, digamos, históricamente estos se habían estado, digamos, adhiriendo más a la izquierda, por un tema tal vez incluso de como que de rebeldía natural, ¿no? Que tanto casi de forma cliché se le atribuye a los jóvenes. Y naturalmente estas situaciones de, digamos, de rebeldía, en lo que son los países donde todo el consenso progre ya no es ser rebelde, sino que es ser parte del establishment, pues genera ya no una adhesión natural a los jóvenes. Pero no solo eso, porque eso sería, yo creo, como que creer naturalmente que los jóvenes son idiotas, ¿no? Y que simplemente se adhieren a ciertas causas porque están o no en contra del establishment y que no pueden naturalmente ellos, digamos, razonar cuál es la verdad y por tanto adherirse a ella de forma natural.
Entonces, en ese sentido, pues sería una cerrazón puntuar que simplemente es por mera rebeldía y no que en países como España, precisamente, que tanto se mencionaron ayer y hoy un poquito más, cómo los jóvenes están yendo en contra de aquellas imposiciones porque están, yo creo que más que nada, digamos, así como lo vemos en la Iglesia Católica como fenómeno, donde tal parece que ahora cuando se priva a las personas de la tradición, las personas se sienten más sedientas de acercarse a la misma, pues bueno, cuando a las personas se les priva de la verdad, están más sedientas de acercarse a ella, ¿no? Entonces, pareciera un efecto contrario, pero natural y por supuesto benéfico, que mientras digamos, mientras la izquierda caviar haciendo parte del establishment quiere imponer en las escuelas y en las instituciones una agenda cultural que prácticamente niega la identidad de las personas y niega el arraigo de estas para con su patria, pues estas como respuesta y prácticamente de manera instintiva, no siempre reflexiva, pero de todas formas benéfica, hacen que éstas se quieran acercar un poco más a esa verdad, buscarla, ¿no? Precisamente ahora que me la están negando, yo voy a procurármela por mí mismo. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí llegamos a este punto de activismo o a este punto de estar escuchando, digamos, estas reflexiones, no porque alguien más nos las inculcó, sino porque desde X tiempo nosotros tuvimos esa responsabilidad natural de buscar la verdad. Y voy más allá aún, porque cuando queremos puntuar el tema de la cultura en México, si hablamos de cultura política, hablamos de un país que, digamos, ha sido pusilánime políticamente hablando. Y yo creo que esa pusilanimidad se ve reflejada en la forma en cómo votamos. Y la derecha no está exenta de esa pusilanimidad a la hora del voto. Me parecía gracioso en estos días que se hizo famosa pues, Xochitl Gálvez, poder verla analizar a su base de seguidores y poder hacer una especie de símil con, yo en lo particular me gusta mucho seguir los procesos electorales en España, y pues no son pocas las veces en las que veo a las personas de derecha que quieren sacar a la izquierda del poder, digamos como que acusar a los votantes de Vox de pues, estar dividiendo el voto y no sé qué. Y en España ocurre el mismo proceso casi todas las elecciones desde que Vox se presenta, que pues en las primeras encuestas pareciera que Vox va a sacar menos a nada o que va a disminuir en fuerza política como hoy tal pareciera en las encuestas, y conforme se van acercando las elecciones, el porcentaje, las casas encuestadoras van sacando los porcentajes que se van asimilando un poco más en la realidad, porque claro, si al momento de hacer las elecciones, digamos, los resultados difieren mucho de lo que tú presentaste, entonces la casa encuestadora pierde credibilidad. Entonces, a últimas instancias se va acercando un poquito más a la realidad, y es por eso que a día de hoy podemos creer que seguramente Vox va a sacar más de lo que tiene ahorita y no menos como las casas encuestadoras lo sugieren, porque así pasó en los procesos anteriores. Pero mientras tanto, los votantes del Partido Popular hacen creer a Vox que pues ellos están haciendo mal porque están dividiendo el voto y no sé qué. Quisiera que ese fuera el escenario en México, ¿no? Donde la disyuntiva que nos plantean al recriminarnos esto sea porque hay un partido de derecha o hay una opción de derecha y no porque simplemente estamos eligiendo entre el menos peor. Y me choca ese concepto, o sea, me choca ese concepto de que es que, ¿cómo no podrías votar por Xochitl Gálvez si lo que queremos es sacar a Andrés Manuel? Pero ¿cuál es el punto de sacar a Andrés Manuel si la agenda por la que vamos a votar después es la misma? Pero pasamos digamos, de la izquierda caviar de Morena a la izquierda oligárquica de siempre, que ha gobernado México prácticamente con el triunfo de la revolución, ¿no? Entonces, es absolutamente imprescindible que nos saquemos este chip los mexicanos de, digamos, de optar por lo menos peor, de conformarnos con la nada, porque entonces la derecha, que en este supuesto supone que es el PAN, se queda muy a gusto, se queda muy pancha creyendo que tiene el voto de los conservadores, de la derecha además, porque no habría otra opción en teoría natural para que ellos pudieran votar. Y entonces se dan el lujo de apartarse de sus valores, traicionarlos además y buscar el voto de las personas que además seguramente ni siquiera nunca
van a pensar en votarles, ¿no? La izquierda, el progresismo. En ese sentido, es absolutamente imprescindible que fomentemos no la cultura de la mediocridad, de lo menos peor, sino la defensa de nuestros valores. Y yo considero un sacrificio más justo el sopesar, anular un voto o recurrir a otras opciones que el regalarlo, porque en base a esto, con base en esto, esas personas, esos políticos se creen que siempre nos tienen ganados. Y entonces la democracia se convierte en la demagogia que planteó Aristóteles y nunca llega al fin último, que es pues la protección de la patria. ¿Y qué es la patria sino los valores que las diferentes familias relacionan en un espacio social y por tanto les dan identidad? Y si esa identidad no está siendo protegida, entonces no hay democracia la cual regodearnos, en la cual decir, es que estamos defendiendo al INE y no sé qué. Estamos defendiendo al INE, un INE que censuró a un partido tan mediocre como Encuentro Solidario, que nos hace pensar que después no van a intentar realmente, además, censurar o incluso quitarle el registro a una opción realmente enérgica, contundente, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar después que esa institución está defendiendo ciertos valores que van contrarios a nuestra agenda? O sea, ahorita pareciera natural su defensa, porque hay otros quienes de plano no quisieran ni la demagogia que tenemos ahorita y quisieran un autoritarismo directo, pero aún así es importante entender que necesitamos un cambio de paradigma cultural. No aceptar el votar por la mediocridad, no aceptar votar por quienes realmente no estén defendiendo nuestros valores, en una especie de regalar nuestro voto, y no optar por, digamos, por hacer prevalecer las instituciones que nos han sembrado esa misma cultura de la mediocridad. Pues nada, creo que con esto que se entiende bastante el punto al que quiero llegar, y no sé si hay tiempo para preguntas o demás, que igual estoy encantado. Sí, claro que sí. Muchas gracias, estimado Jorge Luis Pimentel. Si tenemos tiempo, ¿alguien tiene alguna pregunta para él? ¿O bien algún comentario? Adelante, te Yo. escuchamos. Sí. Bueno, no sé si le me diste la palabra a mí. Perdón. Sí, adelante, Pilar, y después escuchamos a Alejandro. Sí. Gracias. Tengo una auténtica pregunta. No quiero alborotar el gallinero. De verdad es pregunta. Y Jorge, eres de toda mi confianza. En estos días estaba viendo el mapa de los candidatos de España, ¿no? Y obviamente nosotros sentimos y comulgamos con Vox. Incluso he visto que aspiramos a un Vox mexicano y estas cosas, ¿no? Y padrísimo, y me encanta cómo esta italiana le echa porras a Santiago. ¿Cómo se llama nuestra nueva lideresa a la que aspiramos, no? Meloni o algo así, creo. Meloni, sí. Gracias. Y veía en el mapa como de saber votar y inteligente el voto y estas cosas, votar valores, las posturas que tiene Santiago. Y no, pues que la adopción súper bien y que los migrantes, no, súper bien en verde. Y no sé, luego les voy a compartir a través de Isaac o algo así, que dice, en la vida y en la familia está en amarillo. Y que en amarillo era que no tenía postura o no lo había compartido. Ya lo vi, perdón, ¿eh? O sea, al fin del adoctrinamiento ideológico está verde para nosotros. Derecho a la libertad religiosa, verde para nosotros. Punto para allá, Alejandro. Reducción de impuestos, verde. La unidad de España en verde. Y el primero, derecho a la vida en amarillo y protección a la familia en amarillo. Y obviamente los demás están en rojo, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es esto, justo, ¿qué opinas, José Luis? O sea, y yo porque pienso así, porque, a ver, hay la necesidad de diálogo, de ceder, pues primero necesitamos ganar terreno para luego luchar por lo demás, o incluso votar por él, pero de ganar los congresos, ganar en diputaciones y cámaras, ¿no? O sea, creo que ahí está la clave. Y estoy haciendo mi ponencia de al rato, pero bueno, nada más eso, lo pongo porque tocaste el tema, José Luis. ¿Qué opinas tú? Claro, yo también el otro día me llegó un correo, creo que es es de una plataforma de España, que igual
toca todos estos temas y igual ponía estos temas en Santiago Abascal en amarillo, en teoría. Yo hace poquito también había compartido en Twitter una nota donde precisamente Santiago Abascal prometía derogar las políticas sobre el aborto, ¿no? O sea, yo comparto que Vox podría ser más incisivo, como lo es en otros temas, como la unidad de España o el fin del adoctrinamiento ideológico. Podría ser sí más incisivo con el tema de la vida, pero pues por lo que yo puedo notar, o sea, cómo se toca el tema del aborto, el fin de la eutanasia y demás, yo creo que es bastante satisfactorio. O sea, no sé si a lo mejor el ponerlo en amarillo implica que quisiéramos que fuera más contundente en España respecto de eso, pero yo hasta donde entiendo, la agenda que están planteando para estas elecciones en España va bastante en sintonía con nuestros ideales. Aún así, pues yo creo que pues no tenemos que quedarnos en decir, bueno, es que queremos exactamente eso, ¿no? O sea, Vox es una inspiración política, sí, yo lo creo, para la política mexicana, pero pues no implica que va a ser eso, sino que puede ser aún mejor. O sea, siempre podemos precisamente en este ánimo de plantear o sea, bueno, en este caso en México, pues es la no mediocridad. Vox no creo directamente que sea mediocre, al contrario, sí, pero podemos hacerlo aún mejor. Si creemos que hay ciertas cosas de la agenda que pues no es que las vayamos a copiar y pegar, porque además pues es otro contexto, digamos, cultural y social, pues lo vamos a hacer diferente y pues Dios mediante lo vamos a hacer mejor. Gracias, estimado Jorge Luis. Y bueno, ya nos sobran 30 segundos. Y Alejandro, si pudieras escribir tu pregunta en el chat y Jorge seguro te la va a responder. Y bueno, Muy agradecerle bien. a él y a su ponencia. Recuerden que está siendo grabado este foro virtual de la Nueva Derecha. Lo vamos a subir en distintas plataformas de YouTube para llegar al máximo número de personas y también después lo puedan compartir con sus familiares, seres queridos y amigos. Y bueno, muchas gracias, Jorge Luis Pimentel. Continuamos con el programa. Y ahora le toca el turno de un emprendedor mexicano, un creador de contenido en YouTube e influencer, mi querido Emilio Yitzhak. Bienvenido. ¿Estás por ahí, Emilio Yitzhak? Hola, hola. Gracias por tu participación. Bueno, buenas tardes, y digo tardes porque yo ando en Tennessee, aquí ya es tarde. Es un gusto saludarlos. Sé que he estado un poco ausente de redes sociales, todo, no sé qué está pasando tanto en el mundo, solamente cosas que escucho, pero gracias por la invitación. Y bien, voy a ser muy breve, honestamente voy a ser muy breve. Simplemente yo constantemente he dicho que la batalla cultural también es una batalla por el diccionario, es una batalla por el lenguaje, por quién define qué significan las palabras. Hemos visto esta constante, esta constante pregunta que le hacemos a las feministas, que es ¿qué es una mujer? Y no pueden contestarlo. Y considerando eso es porque, ya lo he explicado antes, el lenguaje es una cualidad que nos distingue a los seres humanos de los animales. De hecho, vemos que en el principio de nuestra creación, Dios crea el cosmos a través del lenguaje, de la palabra. Luego en el Nuevo Testamento se revela que esa palabra es Cristo mismo. Es decir, y de cierta manera el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente utiliza el lenguaje como un poder creativo o destructivo también. Entonces la izquierda ha detectado que destruyendo el lenguaje, destruye al ser humano mismo. Y por eso han destruido palabras como la palabra mujer, que hoy en día pues ya dicen, no, es que es una construcción social, todo es una construcción social. En mujer es lo que uno se perciba, ya le llaman personas gestantes. También la palabra democracia ya también es una palabra que ya ha sido prácticamente destruida. El globalismo eh, nos quiere imponer una fusión armonizada de 1984 y un mundo feliz y lo llama democracia. El fraude electoral que le hicieron bueno, no voy a decir a quién para que no nos censuren, pero lo que vimos, pues ese fraude lo hicieron para salvar a la democracia. Y yo creo que también ahorita con lo que está pasando de la película Sound of Freedom,
que es un ataque contra la niñez, que no les sorprenda que pronto van a empezar a preguntar, pero pues, ¿qué es un niño? O sea, es algo cultural. En otras culturas, uno es adulto hasta a los 15 años, en otras a los 18, otras a los 21, entonces, ¿qué es un niño? Pero también creo que vamos a llegar al punto de que esta lucha va a ser estamos en medio de una lucha antropocéntrica, es decir, ¿qué es el hombre? Ahorita con el surgimiento del transhumanismo, de todas las nuevas tecnologías que pueden manipular la genética, y también con la llegada de la inteligencia artificial, vamos a llegar a este punto de qué es el hombre. Y obviamente, pues, vemos todas estas cuestiones sobre el aborto, sobre el tráfico de personas, esto que hacen de secuestrar mujeres y, pues, prácticamente utilizarlas como incubadoras para que nazcan bebés, venderlos, quién sabe para qué fin, para el tráfico de órganos, todo eso. Pues precisamente se debe gran parte a que la cosmovisión subyacente eh, que domina esta cultura de la muerte, pues es un atentado contra el ser humano. Entonces la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Eh, Digo, voy a tener que ser inclusivo porque va a decir, no, es que no puedes utilizar la palabra hombre para definir a toda la humanidad. Bueno, sí, entonces esta pregunta de qué es el hombre no la pretendo responder plenamente en este momento, pero sí dejarlo en nuestra mente, porque respondiendo qué es el ser humano es donde podemos entender por qué esta cultura de la muerte es capaz de hacer ese tipo de atropellos, de hacer este tipo de crímenes, sin sentir culpa alguna, e inclusive llegar al punto de decir que el aborto es un derecho, que el aborto es salud pública y que es algo virtuoso, ¿ok? Y eso me llama la atención que ah, David el salmista en el Salmo 8 empieza, él está en un estado de contemplación en la naturaleza, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Entonces, creo que hay sabiduría, proviene sabiduría al estar contemplando, que es algo que estas generaciones han olvidado mucho, la vida contemplativa, de pasar tiempo en la naturaleza. De hecho, por eso no me sorprende que generalmente en las ciudades es donde el progresismo avanza más, por esta desconexión que hay de las personas con la naturaleza. La naturaleza grita que existe un Dios y grita que hay un orden. En cambio, con toda la artificialidad que hay hoy en día, pues nos podemos olvidar de eso. Yo recuerdo que yo crecí prácticamente en las calles, yendo a los ríos, pero hoy en día los niños que crecen, tablets, celulares, TikTok, están completamente desconectados de la naturaleza. Pero, y después vemos que ante esta contemplación y esta pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es decir, él mismo se está dando cuenta que el hombre mismo es insignificante aparentemente, es infinitamente inferior aparentemente ante Dios. Y hoy también sabemos que somos una generación que ha olvidado precisamente quién es Dios, que nos hemos puesto como Dios, que podemos elegir lo que queramos, que podemos seguir nuestro propio libre albedrío sin que haya consecuencias. Creemos que podemos crear las leyes a nuestra conveniencia, pero eso mismo, al colocar al ser humano en medio, lo despoja de su verdadero valor, porque después vemos que él termina diciendo, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces vemos que entonces para recapitular todo esto, al colocar en el lugar correcto la naturaleza, a Dios y al hombre, eso nos llena de dignidad, nos recuerda que tenemos un estatus sobre la naturaleza, que eso es algo que también han estado golpeando los progresistas, nos quieren colocar al mismo nivel de los animales. Hoy en día ya hay animales que tienen más derechos que un no nacido.
Chesterton, no me sorprende que dijo que donde abunda la adoración animal, por consecuencia existe también existe el sacrificio humano. Y hoy en día, con toda esta ideología del animalismo que quiere equiparar al animal con el hombre, bueno, nos damos cuenta que protegen al animal, pero le quitan la dignidad al ser humano. Y al final todo esto, colocar en el correcto lugar a la naturaleza y al hombre, dignificarlo, termina este salmo con una alabanza a Dios mismo. Entonces, recordemos que la batalla cultural también no solamente es una batalla por pelear, es una misión de rescate. Es decir, estas personas que han perdido su lugar dentro de la creación, no encuentran dignidad dentro de la creación, no encuentran dignidad ya en el otro. Entonces, pues con esto quería simplemente no alargarme tanto, poner esto sobre la mesa, meditar, tener esta vida contemplativa en medio de tanto caos y turbulencia. Yo ahorita que no estoy en redes sociales, pues me he dedicado mucho a esto y créanme, hay gran sabiduría, hay gran descanso y todo termina en una adoración a Dios. No sé si tengan alguna pregunta. Excelente, muchas gracias, estimado Comentario o algo. Emilio. Por supuesto que sí, si tienen una pregunta, levanten su mano o prendan su micrófono. Nos comentan en el chat, Reina, que terrible, los animales no pueden tener derechos simplemente porque no tienen obligaciones. Y Elena dice, amén, Emilio. Gracias. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sí, sobre esto que ante esto que los animales no pueden tener derechos, también, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Y pues obviamente los ecologistas gritan en contra de nosotros, de cómo es posible que no, digan que no tienen derechos. Ok, pero hay que entender algo. El que no tengan derechos no significa que no tengamos que protegerlos. De hecho, Dios mismo coloca al hombre en la tierra para ser protector de la misma tierra, para ser guardián de la tierra. Un rey nos coloca como virreyes dentro de la creación y la función de un rey o de un virrey, pues es cuidar lo que es suyo. Entonces, precisamente al entender nuestro lugar ante Dios es un llamado así sí cuidarlos. Y iba a comentar algo más. Y de hecho vemos que con este movimiento del ecologismo termina siendo contraproducente. Por ejemplo, este movimiento del veganismo, si lo estudiamos a fondo, termina siendo mucho más destructivo para el planeta Tierra. Investiguen sobre lo que sucede con todo este auge de la leche de almendras y cómo causa destrucción al planeta Tierra. Vemos con esas energías verdes cómo en realidad terminan siendo, para empezar, no son eficientes y terminan a largo plazo contaminando mucho más todos estos minerales que tienen que extraer para las baterías. Es decir, abanderan una causa, pero terminan siendo más contraproducente ante esta. Exactamente. Y bueno, también me recordó que recientemente en México se aprobó la primer familia interespecie o algo así, que es como una familia de esposos con un montón de perrijos. Y bueno, a ese absurdo estamos llegando, ¿no? Digo, claro, hay que proteger a los animales que Dios ha creado y los ha puesto en la tierra, pero eso no significa que los tratemos a nivel constitucional como un ser humano. Y como ya lo mencionaste, Emilio, hay incluso los bebés que corren su vida a mayor peligro que los huevos de una tortuga, ¿no? Están más protegidos los huevos de la tortuga que los bebés en gestación. Y bueno, Ricardo, ¿tú le aprendiste tu micrófono o quién quiere tomar el uso de la palabra? Todavía nos quedan unos minutos. Y un comentario más sobre ahorita que mencionas de esta familia interespecie. Hay que Sí. entender que la institución familiar fue instituida por Dios. El Estado no da el derecho a la familia, lo reconoce. Y es peligroso otorgarle al Estado, creer que el Estado otorga derechos. ¿Por qué es peligroso? Porque si el Estado otorga derechos significa que los puede quitar. Entonces, y lo estamos viendo. Digo, lo estamos viendo en Canadá. Si te opones a
agendas ideológicas que están en contra de estos niños, te pueden quitar a tus hijos. Y creo que también y digo, ese es un reclamo más que nada también yo como protestante, a la iglesia protestante en México, que somos no, nuestra religión solamente es para nuestros propios valores y nuestra propia moralidad y para mi iglesia y para mi familia. Pero en el ámbito público tenemos que ser, entre comillas, neutrales. Y hay que entender que no existe la neutralidad. Eso es importante, pero eso es otro tema. Es decir, toda postura política se sostiene sobre presuposiciones filosóficas y religiosas. Entonces, todos los cristianos somos llamados a llevar nuestra fe al Estado mismo también, a las cuestiones públicas. No estoy a favor de las clerocracias. Creo que el clero se debe dedicar a lo que es las cuestiones eclesiásticas, pero sí que cristianos laicos utilicen su fe, sus creencias, su religión para gobernar acordemente, porque si nosotros no lo hacemos, los secularistas, los que propagan la cultura de la muerte, van a llevar su propia religión al Estado, como ya la estamos viendo. Y ellos no respetan este principio de no neutralidad, porque no existe la neutralidad. De acuerdo, hay que tomar postura. Tenemos una última pregunta. Adelante, Alejandro. Sí, gracias. Hola, Emilio, buenos días. Oye, yo quisiera preguntarte, pues de todo esto que nos comentas, que sí es muy importante y pues cada vez es más sorprendente todas las cosas nuevas que salen, pues ¿cuál sería tu propuesta? ¿Mi propuesta hacia qué? Hacia todo lo que has comentado. O sea, sí, pero mi propuesta al Estado, mi propuesta a ustedes, mi propuesta... Pues hacia nosotros, ¿no? Porque creo que somos un bloque que se está armando y nosotros todos podríamos empezar a llevar algunas cuestiones por nuestra parte para empezar a ir trabajando. ¿Cuál sería tu propuesta? Bien, digo, sigo, no te puedo dar no lo había pensado, es una buena pregunta. Digo, lo mencioné un poco sobre recuperar esta vida contemplativa. También creo que llevar esto directamente a las personas cercanas a nosotros. Y digo, cierro rápido porque ya me quedan menos de 20 segundos. Muchas veces en la batalla cultural creemos que la gente eficiente es la que tiene, no sé, vemos a Agustín Laje o un Eduardo Verástegui o a un Santiago Bascal que están haciendo grandes cosas ante los ojos humanos. Y digo, son cuestiones importantes, pero a veces menospreciamos las pequeñas batallas. O sea, las pequeñas batallas que hacemos en el día al día, con en nuestro propio círculo, con nuestras propias familias, con nosotros mismos inclusive, con nosotros mismos, a veces las menospreciamos. Creo que creo que no debemos menospreciarlas. Este tipo de foros que son pequeños aparentemente, también pueden tener a largo plazo un gran impacto. Eso es lo que podría decir por el momento. Gracias, Emilio. Así es dar ejemplo, ¿no? De lo que queremos. Justamente decían que ser contrarrevolucionario hoy en día es casarte, tener un matrimonio, ser fiel a tu esposa o a tu esposo, sea el caso, y tener hijos. O sea, es contrarrevolucionario porque hoy todo el establishment está atacando directamente a la familia, a la institución más antigua de nuestra civilización, entendida como papá, mamá e hijos, ¿no? La familia natural. Y bueno, nada, leerte dos comentarios. Dice Junoen Ariciaga, en Noruega también está pasando. Marisol dice, no debemos humanizar a los animales. Patti Viana dice, si no hacemos algo ahora, va a ser más difícil hacer algo más tarde. Bueno, ahí hay varios comentarios, espero los puedan leer.